Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela y hoy vamos a ver sobre Prolog. Es un lenguaje de programación lógico e interpretado. Un programa Prolog es un conjunto de hechos y reglas. Los hechos son declaraciones categóricas, afirmaciones, y las reglas son predicados que nos permiten inferir una conclusión en función de una o más proposiciones válidas. Ya que ambas son predicados, tenemos que diferenciarlo de alguna manera. Y acá aparece la regla de implicación. Si no hay cláusula a la derecha de la implicación, estaremos en presencia de hechos. Caso contrario, estaríamos en presencia de reglas. Es importante conocer las reglas sintácticas para empezar a programar en Prolog. Estas son: todos los predicados terminan en un punto. Esto es muy importante. Luego, no se utiliza letra mayúscula para los nombres de predicados. Si el nombre es un compuesto, entonces la palabra debe unirse por un guión bajo. No se utiliza letra mayúscula para los nombres de predicado ni tampoco para los átomos. Por último, la letra mayúscula solo se utiliza para representar variables, es decir, que todas las variables deben empezar con mayúscula. Una vez visto las reglas sintácticas, vamos a ver qué es una lista en Prolog. Una lista en Prolog es una sucesión de elementos. ¿Qué significa esto? Que pueden ser tanto constante como variables u otra lista y estructura en la cual nos da la posibilidad de poder añadir listas. Por ejemplo, ahí tenemos una lista con un número, con mucho número, una lista vacía, con letras o con cadenas. Bien, visto estos ejemplos, es necesario conocer la estructura de una lista. Para esto es importante mencionar el operador de lista pipe. Este lo que hace es dividir la cabeza y la cola, donde la cabeza siempre es el primer elemento de la lista y la cola es la sublista compuesta por los elementos de la lista menos el primero. Entonces es muy necesario y muy importante prestar atención a la estructura de la cabeza y cola, ya que la cabeza siempre es un solo elemento y la lista puede ser una lista de elementos. Bien, vamos a hacer un ejercicio para entender bien las partes, las reglas sintácticas y cómo funciona Prolog. El ejercicio es último, LU, donde U es el último elemento de la lista. Para esto debemos analizarlo primero. ¿Cuándo finaliza el programa? ¿Qué sucede si ingresamos una lista vacía? ¿Y qué ocurre si ingresamos una lista con varios elementos? El programa va a finalizar cuando la lista se queda con un solo elemento, que este va a ser el último. ¿Qué sucede si ingresamos una lista vacía? En este caso no nos va a devolver nada, ya que no tiene valores para devolver. En este caso vamos a terminar y vamos a cortar el programa con un operador de corte, que ya lo vamos a mencionar y explicar más adelante. ¿Y qué ocurre si tenemos una lista con varios elementos? Vamos a aprovechar la estructura de la lista con cabeza y cola, en la cual vamos eliminando, descartando la cabeza, y de esta forma vamos a quedarnos con el último elemento, que es justamente lo que nos está pidiendo en el ejercicio. Por lo tanto, es muy necesario tener los conceptos que hemos explicado hasta ahora para poder pasar a programar o escribir el código. Para esto vamos a abrir un bloc de notas en donde vamos a analizar las tres preguntas que hemos mencionado recién. En el primer caso, si la lista es vacía, debe terminar de ejecutar y finalizar. Entonces, para poder lograr esto, vamos a necesitar la variable anónima, que se indica con el guión bajo, y este lo vamos a utilizar cuando es necesario reconocer la existencia de un argumento, pero no se desea instanciarlo por un valor constante. Es justamente lo que pasa acá. Debido a que es una lista vacía, no lo vamos a poder instanciar. Bien, luego vamos a utilizar el operador de corte. Este lo que hace es cortar el proceso de backtracking. Es una regla y una característica de Prolog en donde consta de una secuencia de submeta. Siempre que una meta falla, lo que hace es retroceder automáticamente a la meta anterior y de esta forma va a evaluar todos los caminos tratando de satisfacer esta meta. Lo que hace también es explorar todos los hechos y reglas existentes en la base de datos tratando de poder satisfacer una meta.
Lo vamos a utilizar en este caso porque nosotros ya sabemos que si hay una lista vacía no nos va a devolver nada. Entonces terminamos la ejecución acá. Luego es el segundo caso que hemos dicho de cuando finaliza el programa. En este caso es cuando queda con un solo elemento y nos devuelve ese mismo elemento. Y por último, si tenemos una lista con varios elementos, lo que vamos a hacer es aprovechar la estructura de la lista con cabeza y cola, como vemos acá, y el operador pipe. Y de esta forma lo que vamos a hacer es ir descartando la cabeza para poder, a través de una recursividad, devolver la cola y de esta forma ir descartando siempre la cabeza cada vez que hace la recursividad. Entonces, cuando se queda con el último elemento, lo que va a hacer es que va a marchar con el axioma de la segunda fila como vemos acá y nos va a devolver ese mismo elemento. Entonces vamos a cumplir con lo que nos pide en el enunciado, que es devolver la lista con su último elemento. Bien, una vez que ya tenemos planteado el ejercicio, lo vamos a guardar. En mi caso yo lo voy a guardar en escritorio y algo a tener en cuenta y muy importante es que este archivo va a tener y es necesario que tenga una extensión .pl. Bien, acá ya guardamos el ejercicio. Vamos a pasar a un caso de estudio. Antes de esto, lo que vamos a hacer es revisar los conceptos que hemos mencionado antes, de que los predicados tienen que empezar con minúscula, como observamos, último empieza con minúscula y todos los predicados deben terminar en un punto. Como vemos también, cada uno de los predicados que hemos escrito terminan en un punto. Otra cosa a mencionar es que la variable, como vemos, C, Q, U, están en mayúscula. El hecho no tiene regla de implicación y la regla sí. Bien, ahora vamos a ver este caso de estudio que tenemos una lista con 1, 2 y 3, en la cual necesitamos que nos devuelva el último. En el primer caso, Prolog lo que hace es ir verificando fila por fila y luego de izquierda a derecha. En el primer caso vamos a ir con cabeza 1 y la cola va a ser 2 y 3. Como tenemos una recursividad, entonces vuelvo a llamar, va a ser el mismo procedimiento, va a terminar acá, como vemos en el segundo paso, pero ahora lo que hace es tener una lista con 2 y 3, en donde 2 pasa a ser la cabeza y 3 va a ser la cola. Y el último paso, como vamos a ver ahora, es que como tiene un solo elemento, que en este caso es el 3, entonces machea con la segunda fila y nos devuelve el 3. Lo vamos a verificar en Switch Prolog, donde vamos a cargar el archivo. Vemos que se carga correctamente. Entonces ahora vamos a escribir este mismo ejemplo que hemos estudiado. Último, tiene la lista con 1, 2 y 3 y vamos a hacer la consulta que nos devuelva el último elemento y como vemos nos finaliza devolviendo un 3. Funciona correctamente y es lo que nos pide en el enunciado. Ahora vamos a ver los tipos de consultas que existen. Está en la consulta text, generador acotado y generador. Los tests lo que hacen es describir los términos por los cuales tienen éxitos o no. En el caso de que sea exitoso, nos devuelve un true, en el caso contrario, nos devuelve un false. El generador acotado y el generador lo que nos hace es devolver una secuencia de respuesta. En nuestro caso y en el ejemplo nos va a devolver solo una respuesta. Por ejemplo, si consultamos cuál es el último elemento, nos devuelve el 5. Vamos a verificarlo en el switch prolog. Bien, ingresamos último con la lista de 1, 2, 3, 4 y 5, en la cual el último elemento es un 5. Vemos que nos devuelve un true porque es justo lo que necesitamos. En el caso de que pongamos que el último elemento sea cualquier valor, por ejemplo el 6, nos va a devolver false. Y por último vamos a consultar para que nos devuelva el último elemento. Y vemos que nos devuelve un 5. Este programa funciona correctamente y es lo que nos está pidiendo en el ejercicio. Bien, espero que haya quedado claro los conceptos. Muchas gracias.